¿Por qué los planes de la Fraternidad Blanca fracasaron? Fundamentalmente por causa de dos reyes: Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germano, y Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. Ambos reinaron en países distintos y en periodos históricos diferentes, y no se conocieron entre sí. Sin embargo, un nexo oculto explica y justifica los actos altamente estratégicos desplegados por estos extraordinarios monarcas. Es la oposición de la sabiduría hiperbórea. Tenemos, pues, dos causas esotéricas del fracaso de los planes enemigos: los reyes mencionados, y una causa esotérica, la oposición de la sabiduría hiperbórea, de la que aquellas no son más que efectos. Con la elección del Papa Inocencio III en 1198, los Golem juegan una de sus últimas y más importantes cartas. Este Papa, que tiene en sus manos todos los triunfos de los Golem, es también el tutor y regente del joven príncipe Federico de Sicilia, principal heredero de los Hohenstaufen, austriacos y alemanes. Es en ese príncipe que los Golem y la Fraternidad Blanca han apoyado todo el peso de su estrategia. Federico, educado como monje cisterciense y caballero templario por los Golem de la corte normanda de su madre Constanza de Sicilia, debería empuñar con vigor nunca visto desde los tiempos de Carlomagno la espada temporal de los reyes y someterla a la espada espiritual de la Iglesia. Entonces, la espada espiritual, que es la cruz de Jesús Cristo, y el plano del templo, sería asiento del trono del mundo, un sitial para el Mesías del Dios Creador o sus representantes. Pero he aquí que Federico se rebela tempranamente contra ese plan. Federico II es coronado rey alemán en 1212, con el auspicio de Inocencio III y la aprobación manifiesta de Felipe II, Augusto, rey de Francia. Y ya en 1213, contando solo con 18 años de edad, promulgó la bula de oro a favor de la Iglesia. Aceptaba asimismo renunciar, tanto él como cualquier otro rey alemán futuro, a la elección de obispos y abades. Es evidente, pues, la predisposición inicial del joven rey para cumplir con los planes de la Iglesia Golem. Sin embargo, muy pronto esa actitud comenzó a cambiar, hasta tornarse totalmente hostil hacia sus antiguos protectores. Las causas fueron dos: la reacción positiva de la herencia de su sangre pura gracias a la proximidad histórica del Graal, y la influencia de ciertos iniciados hiperbóreos que el mismo Federico II hizo venir hasta su corte de Palermo desde lejanos países del Asia. El emperador comenzó a rechazar la idea Golem, que estaba siendo ampliamente publicitada por la red benedictina, de que el mundo debía ser regido por un Mesías teocrático, un sacerdote puesto por el Dios creador sobre los reyes de la tierra. Contrariamente, afirmaba Federico II, el mundo esperaba un Mesías imperial, un rey de la sangre pura que impusiese su poder por el unánime reconocimiento de los señores de la tierra, un rey que sería el primero del espíritu y que fundaría una aristocracia de la sangre pura, en la que solo tendrían cabida los más valientes, los más nobles, los más duros, los que no se doblegaban frente al culto de las potencias de la materia. Federico II naturalmente se sentía llamado para ocupar ese lugar. En principio, tal idea consistía en la intuición de que el poder real se legitimaba solo por una aristocracia del espíritu, la cual estaba ligada a la sangre, a la herencia de la sangre. Luego fue evidente, y así comenzó a afirmarse, que si el rey era legítimo, su poder no podía ser afectado por fuerzas de otro orden, que no fuesen espirituales. La soberanía era espiritual y por lo tanto divina. Solo a Dios correspondía intervenir con justicia por sobre la voluntad del rey. Este concepto se oponía esencialmente al sustentado por los Golem, en el sentido de que el Papa representaba a Dios sobre la tierra, y por lo tanto a él correspondía sujetar la voluntad de los reyes. Pese al empeño puesto por la Iglesia en imponer el engaño,
La idea va madurando y comienzan a producirse choques entre los reyes más espirituales y los representantes de las potencias de la materia. La querella de las investiduras, protagonizada por el emperador Enrique IV, antepasado de Federico II, y el Papa Golen Gregorio VII, señala la fase culminante de la reacción satánica. En el año 1077, el emperador Enrique IV es obligado a humillarse frente al Papa en Canosa para obtener el levantamiento de su previa excomunión. De no acceder a esa súplica, Enrique IV hubiese sido despojado de su investidura imperial y aún de la soberanía sobre sus señoríos hereditarios, por la simple voluntad espiritual del Papa. Naturalmente, una idea que brota de la sangre y se torna más clara y más fuerte tras cada generación, no puede ser reprimida con penitencias y humillaciones. Será Federico I Barbarroja, el abuelo de Federico II, quien se opondrá con más vigor a la tiranía papal y demostrará que la existencia de la aristocracia del espíritu era más que una idea. Para entonces, la idea ya ha tomado cuerpo y cuenta con partidarios dispuestos a defenderla con su vida. Son los llamados gibelinos, nombre derivado del castillo de Waiblingen, donde naciera Federico I. Pese al lavado de cerebro y adoctrinamiento clerical a que fue sometido Federico II durante los años que permaneció bajo la tutela del feroz Inocencio III, nada pudo evitar que la voz de su sangre pura le revelase la verdad del espíritu increado, que su herencia divina lo transformase en la expresión viva de la aristocracia del espíritu, en el emperador universal. Antes de partir a Palestina en 1227, Federico II se había convertido en hombre de piedra, en pontífice hiperbóreo, y había recordado el pacto de sangre de los atlantes blancos, y decidió luchar con todas sus fuerzas para revertir el orden de la sociedad europea, que estaba basado en la unidad del culto, es decir, en el pacto cultural, en favor del pacto de sangre. Esa unidad política controlada discretamente por la Iglesia, que ahora disponía de una poderosa banca y de una orden militar, resultaría fatalmente desestabilizada por Federico II. En 1220, cuando aún obedecía el plan de los Golen, Federico II concedió a los príncipes eclesiásticos los derechos de reglamentar el tráfico comercial en sus territorios y decidir sobre su fortificación. Pero en 1232 confirió estos mismos derechos a los señores territoriales, además de autorizarles la jurisdicción completa de sus países. En la práctica, esto significaba que asuntos tales como la moneda, el mercado, la justicia, la policía y las fortificaciones quedaban para siempre sujetos a la potestad de los señores territoriales, no teniendo ya el rey ni el papa poder ejecutivo alguno en sus respectivos países. Después de la muerte de Federico II, en 1250, jamás conseguirá la Iglesia Golen otra oportunidad semejante para cumplir con los planes de la Fraternidad Blanca. En Alemania sobrevendrá el interregno, durante el cual los señores territoriales se harán cada vez más poderosos e independientes, y en Francia gobernará Felipe IV el Hermoso, quien concluirá la obra de Federico II, procediendo a aniquilar a la Orden del Temple y a desmantelar la infraestructura de la sinarquía financiera. Como segunda causa del fracaso del Plan Golen, causa principal, causa esotérica, se ha mencionado la oposición de la sabiduría hiperbórea. Con tal denominación, se refiere lógicamente a la oposición consciente que ciertos sectores llevaron adelante contra las intrigas secretas de los Golen y sus organizaciones cistercienses y templarias. Estos sectores, que comprendían la sabiduría hiperbórea, contribuyeron de manera significativa a determinar el fracaso de los Golen. Eran varios grupos, pero entre los principales cabe citar a los bogomilos en Italia, a los cátaros de Francia y a los señores de Tarsis de España. En el siglo XIII,
Los señores de Tarsis tenían perfectamente en claro los planes de la Fraternidad Blanca y sabían cuán cerca estaban los Golem de hacerlos realidad. Para oponerse a esos planes, sin arriesgar la seguridad del estirpe, los señores de Tarsis comprendieron que necesitaban operar protegidos por una orden de la Iglesia, una orden que, desde luego, no estuviese controlada por los Golem, ni se rigiese por la regla benedictina. Por supuesto, no existía una orden semejante. El honor de fundarla y salvar por su intermedio a la parte más sana del cristianismo le correspondería a Santo Domingo.